Intervención sobre la transferencia. Nuestro colega B, por su observación de que el efecto Zeigarnik parecería depender de la transferencia más de lo que la determina, ha introducido lo que podríamos llamar los hechos de resistencia en la experiencia psicotécnica. Su avance consiste en poner en valor la primacía de la relación de sujeto a sujeto en todas las reacciones del individuo en cuanto que son humanos, y la dominancia de esta relación en toda puesta a prueba de las disposiciones individuales, ya se trata de una prueba definida por las condiciones de una tarea o de una situación. Por lo que hace a la experiencia psicoanalítica, debe comprenderse que se desarrolla entera en esa relación de sujeto a sujeto, dando a entender con ello que conserva una dimensión irreductible a toda psicología considerada como una objetivación de ciertas propiedades del individuo. En un psicoanálisis, en efecto, el sujeto hablando con propiedad se constituye por un discurso donde la mera presencia del psicoanalista aporta, antes de toda intervención, la dimensión del diálogo. Por mucha irresponsabilidad, incluso por mucha incoherencia que las invenciones de la regla vengan a dar al principio de este discurso, es claro que esto no son sino artificios de hidráulico. Ver observación de Dora, página 15 y 8, con el fin de asegurar el paso de ciertos diques y que su curso debe proseguirse según las leyes de una gravitación que le es propia y que se llama la verdad. Es este, en efecto, el nombre de ese movimiento ideal que el discurso introduce en la realidad. En una palabra, el psicoanálisis es una experiencia dialéctica y esta noción debe prevalecer cuando se plantea la cuestión de la naturaleza de la transferencia. Prosiguiendo mi asunto, en este sentido no tendré otro designio que el de mostrar, por un ejemplo, a qué clase de proposiciones se podría llegar. Pero me permitiré primero algunas observaciones que me parecen urgentes para la dirección presente de nuestros esfuerzos de elaboración teórica y en la medida en que interesan las responsabilidades que nos confiere el momento de la historia que vivimos, no menos que la tradición cuya custodia nos está confiando. Que encarar con nosotros el psicoanálisis como dialéctica debe presentarse como una orientación propia de nuestra reflexión. No podemos ver en ello algún desconocimiento de un dato inmediato, incluso el hecho de sentido común, de que no se hace uso sino de palabra, y reconocer en la atención privilegiada concedida a la función de los rasgos mudos del comportamiento en la maniobra psicológica, una preferencia del análisis por un punto de vista en que el sujeto no es ya sino objeto. Si hay en efecto desconocimiento, debemos interrogarlo según los métodos que emplearíamos en todo caso semejante. Es sabido que yo me inclino a pensar que en el momento en que la psicología y con ella todas las ciencias del hombre, aunque sea contra su voluntad o incluso sin saberlo, un profundo reajuste de sus puntos de vista por las nociones nacidas del psicoanálisis. Parece producirse entre los psicoanalistas un movimiento inverso que yo expresaría en los siguientes términos. Si Freud tomó la responsabilidad contra Hesíodo, para quien las enfermedades enviadas por Zeus avanzan hacia los hombres en silencio, de mostrarnos que hay enfermedades que hablan y de hacernos entender la verdad de lo que parece que esta verdad,
a medida que se nos presenta más claramente en relación con un momento de la historia y con una crisis de las instituciones, inspira un temor creciente a los participantes, a los practicantes que perpetúan su técnica. Después, bajo toda clase de formas que van desde el pietismo hasta los ideales de la eficiencia más vulgar, pasando por la gama de propedéuticas naturalistas, refugiarse bajo el ala de un psicologismo que, cosificando al ser humano, llegaría a desaguisar al lado de los cuales los del cientificismo físico no serían sino bagatelas. Pues, precisamente al poder de los resortes manifestados por el análisis no será nada menos que un nuevo tipo de enajenación del hombre que pasará a la realidad, tanto por el esfuerzo de una creciente creencia colectiva como por la acción de selección de técnicas que tendrían todo el alcance formativo propio de los ritos. En suma, un homo psicologicus cuyo peligro denunció. Planteo a propósito de él la cuestión de saber si nos dejaremos fascinar por su fabricación o si, volviendo a pensar la obra de Freud, no podremos volver a encontrar el sentido auténtico de su iniciativa y el medio de mantener su valor saludable. Quiero precisar aquí, si es que hay necesidad de ello, que estas preguntas no van dirigidas a un trabajo como el de nuestro amigo Lagache, prudencia en el método, escrúpulo en el proceso, abertura en las conclusiones. Todo nos da ejemplo de la distancia mantenida entre nuestra praxis y la psicología. Fundaré mi demostración en el caso de Dora por representar en la experiencia todavía nueva de la transferencia el pero en que Freud reconoce que el análisis tiene en ella su parte. Es innegable que nadie hasta ahora haya subrayado que el caso de Dora es expuesto por Freud bajo la forma de una serie de inversiones dialécticas. No se trata de un artificio de ordenamiento para un material acerca del cual Freud formula aquí de manera decisiva que su aparición queda abandonada al capricho del paciente. Se trata de una escansión de las estructuras en que se transmuta para el sujeto la verdad y que no tocan solamente a su comprensión de las cosas, sino a su posición misma en cuanto sujeto de que los objetos son función. Es decir, que el concepto de la exposición es idéntico al progreso del sujeto, o sea, a la realidad de la curación. Ahora bien, es la primera vez que Freud da el concepto del obstáculo contra el que ha venido a estrellarse el análisis bajo el término de transferencia. Esto por sí solo da cuenta menos su valor de vuelta a las fuentes, al examen que emprendemos de las relaciones dialécticas que constituyeron el momento del fracaso. ¿Por dónde vamos a intentar definir en términos de pura dialéctica la transferencia de la que se dice que es negativa en el sujeto, así como la operación del analista que la interpreta? Tendremos que pasar, sin embargo, por todas las fases que llevaron a ese momento, como también perfilarlo sobre las anticipaciones problemáticas que en los dados caso nos indican dónde hubiera podido encontrar una resolución lograda. Entramos así. Un primer desarrollo ejemplar por cuanto somos arrastrados de golpe al plano de la verdad. En efecto, después de una primera puesta a prueba, irá a mostrarse hipócrita como el personaje paterno. Dora se adentra
en su requisitoria abriendo un expediente de recuerdos cuyo contrasta con la imprecisión biográfica propia de la neurosis. La señora K y su padre son amantes desde hace tantos y tantos años y lo disimulan bajo ficciones a veces ridículas. Pero el colmo es que de este modo era entregada sin defensa a los galanteos ante los cuales su padre hace la vista gorda, convirtiéndola así en objeto de un odioso cambalache. Freud es demasiado avezado en la vida social para haberse dejado engañar, incluso de labios de un hombre que en su opinión le debe una confianza total. No le ha sido pues difícil apartar al paciente toda imputación de complacencia para con esa mentira, pero al final de ese desarrollo se encuentra colocado frente a la pregunta, por lo demás de un tipo clásico en los comienzos del tratamiento. Estos hechos están ahí, por realidad, y no de mí. ¿Qué quiere usted cambiar en ellos? Freud responde por una primera inversión dialéctica que no hay que envidiar al análisis hegeliano de la reivindicación del alma bella, la que se revela contra el mundo en nombre de la ley del corazón. Mira, le dice, ¿cuál es tu propia parte en el deseo del que te quejas? Y aparece entonces un segundo desarrollo de la verdad, a saber, no por el silencio, sino gracias a la complicidad de Dora misma, más aún a la protección vigilante, como pudo durar la ficción que permitió prolongarse a la relación de los dos amantes. Aquí no solo se ve la participación de Dora en la corte que le hace el señor K, sino que sus relaciones con los otros participantes en la cuadrilla reciben una nueva luz por incluirse en una circulación de regalos preciosos, rescate de la carencia, cual, partiendo de su padre hacia la señora K, retorna a la paciente por las disponibilidades que libera, sin perjuicio de las munificencias que le vienen directamente de la fuente primera, bajo la forma de los dones parentales en que el burgués encuentra clásicamente la especie más apropiada para unir a la reparación debida a la mujer legítima el cuidado del patrimonio. Vemos que la presencia del personaje de la esposa se reduce aquí a este engrandamiento lateral a la cadena de los intercambios. Al mismo tiempo, la relación edípica se revela constituida en Dora por una identificación al padre que ha favorecido la impotencia sexual de éste, experimentada además por Dora como idéntica a la prevalencia de su posición de fortuna. Esto traicionando por la alusión inconsciente que le permite la semántica de la palabra fortuna en alemán Verborgen. Esta identificación se transparenta en efecto en todos los síntomas de conversión presentados por Dora. Inicia el levantamiento de muchos de estos. La pregunta se convierte pues en esta: ¿qué significa sobre esta base los celos súbitamente manifestados por Dora ante la relación amorosa de su padre? Estos, por presentar bajo una forma tan preponderante, requieren un que rebasa sus motivos. Aquí se sitúa. La segunda inversión dialéctica opera con la observación de que no es aquí el objeto pretendido de celos el que da
su verdadero motivo, sino que enmascara un interés hacia la persona del sujeto rival, interés cuya naturaleza, mucho menos asimilable al discurso común, no puede expresarse en él sino bajo esa forma invertida. Jesús. Un tercer desarrollo de la verdad. La atracción fascinada de Dora hacia la señora K, su cuerpo blanquísimo, confidencias que recibe hasta un punto que quedará sin sondear sobre las relaciones con su marido, lo patente de sus intercambios de buenos procedimientos como mutuas embajadoras de sus deseos respectivos ante el padre de Dora. Freud percibió la pregunta a la que llevaba este nuevo desarrollo. Si esta es pues la mujer cuya desposesión a usted tan amargamente, ¿cómo no le tiene por la redoblada traición de que sea de ella de quien partieron esas imputaciones de intriga y de perversidad que todos comparten ahora para acusarla a usted de embuste? Es el motivo de esa lealtad que la lleva a darle el secreto a saber, la iniciación sexual rastreable ya en las acusaciones mismas de la señora. De secreto seremos llevados, en efecto, a la tercera inversión dialéctica, la que nos daría el valor real del objeto que es la señora K para Dora, es decir, no un individuo, sino un misterio, el misterio de su propia feminidad. Queremos decir, de su feminidad corporal. Si queremos decir de su feminidad corporal, tal como aparece sin velos en el segundo de los dos sueños, cuyo estudio forma la segunda parte de la exposición del caso Dora. Sueños a los cuales rogamos remitirse para ver hasta qué punto su interpretación se simplifica con nuestro comentario. Ya a nuestro alcance nos aparece el motor por el cual debe girar nuestro carro para invertir en su carrera. En aquella imagen, la más lejana que alcanza Dora de su primera infancia, en una observación de Freud, incluso como está caído siempre entre las manos todas las claves, es Dora, probablemente todavía infans, chupándose el pulgar izquierdo al tiempo que con la mano derecha tironea la oreja de su hermano, 1 año y medio mayor que ella. Parece que tuviéramos aquí la matriz imaginaria en la que han venido a vaciarse todas las situaciones que Dora ha desarrollado en su vida. La ilustración de la teoría todavía por nacer en Freud de los automatismos de repetición. Podríamos tomar con ella la medida de lo que significan ahora para ella la mujer y el hombre. La mujer es el objeto imposible de depender de un primitivo deseo oral y en el que sin embargo es preciso que aprenda a reconocer su propia naturaleza genital. Se asombra uno aquí que la determinación de la afonía durante las ausencias del señor K expresa el violento llamado de la pulsión erótica en el encuentro a solas con la señora K, sin que haya necesidad de invocar la percepción de la felatio sufrida por el padre, cuando quien sabe que el cunilingüe es el artificio más comúnmente adoptado por los señores de fortuna, a quienes empiezan a acabarles sus fuerzas. Para tener acceso a este reconocimiento de su feminidad, le sería necesaria esa asunción de su propio cuerpo, de la cual permanece abierta a la fragmentación funcional, para referirnos al aporte teórico del estudio del espejo, que constituye los síntomas de conversión. Pero para realizar la condición de este acceso, no montado sino con el único espíritu que, según nos muestra la imago original, le ofrece una apertura hacia el objeto, a saber,
el compañero masculino, al cual la diferencia de edades le permite identificarse en esa enajenación primaria en la que el sujeto se reconoce como yo, ye. Así pues, Dora se ha identificado al señor K como esta identificación, como con esta identificación a Freud mismo, el hecho de que fuese al despertar del sueño de transferencia, percibió el olor de humo que pertenece a los dos hombres, nos indica, como dijo Freud, 67.11, que se tratase de alguna identificación más reprimida, sino más bien que esa alucinación correspondía al estudio crepuscular del retorno al yo. Y todas sus relaciones con los dos hombres manifiestan la en la que vemos la dimensión propia de la enajenación narcisista.